está pasando en el mundo? Mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció su retirada de su participación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esto causó preocupación mundial. Era un acuerdo entre las dos potencias que en su época eran la Unión Soviética y Estados Unidos, en la que se respetó todos estos años. Ahora que busca Rusia la fabricación de armas nucleares sin control, cada vez escalan más las tensiones entre estas potencias. ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos al ver que Rusia está fabricando estas armas? Esperemos no llegar a un conflicto nuclear. Con estos anuncios se pone más tensa la situación en la zona, pero estaremos informando. Escuchemos. Y ha dejado dos pequeñas perlas para el final. Una es que suspende su participación en el nuevo acuerdo START, y otra es que a partir de ahora se volverán a hacer ensayos nucleares reales, no como antes simulados. Es decir, y esto quiere decir que ahora mismo los norteamericanos están nerviosos cuando han leído esto, aunque ya venía hablando de esto hace un tiempo y se venía viendo. ¿Por qué? Porque la suspensión en el acuerdo del START 3 significa que, de la renovación, significa que le deja las manos libres para seguir desarrollando sus misiles hipersónicos. No olvidemos que ahora mismo Rusia es la primera potencia nuclear del mundo y que Estados Unidos está rezagada sobre todo en el tema de motores hipersónicos, que todavía no tienen, con lo cual pues se les acaba el tiempo. Lo que querían los norteamericanos era negociar cuanto antes un nuevo tratado sustitutorio del START 3, y lo que acaba de decir Putin es que suspende esas negociaciones. O sea que no la vaya a hacer, pero que la suspende por el momento. Y luego la vuelta a los ensayos nucleares pues es una manera de avisar también, de decir, mira, que ya estamos tirando de vez en cuando alguna bomba en nuestro territorio, pero bueno, seguramente no va a hacerla, pero bueno, yo esto lo enlazaría por una cosa que ha dicho al principio, que tampoco es nuevo, pero bueno, porque ya se había dicho antes. Dicen, ojo, que más o menos ya damos por hecho, y cualquier negociación futura, los 4 territorios donde hicieron el referéndum, estos son intocables, o sea, esto ya es Rusia, eso es innegociable, pero es que ha dicho, cuantos más misiles de largo alcance mandéis y más escaléis, vamos a quedarnos con más parte de Ucrania. Es decir, vamos a irnos quedando con más regiones. Y luego, otra cosa también muy importante que ha dicho, esto ha pasado de un conflicto local a un conflicto global. Es una forma suave de decir que estamos, como yo vengo afirmando, si queremos llamarlo, la tercera guerra mundial híbrida. Por lo demás, pues eso, lo que me han señalado mis compañeros, yo creo que ha hecho un discurso dirigido fundamentalmente a dos públicos. Uno, al ruso, obviamente, por eso se ha prometido una serie de beneficios sociales, etcétera, un poco como compensación a lo que están, digamos, padeciendo, digamos, de alguna manera por el hecho de la guerra. Y luego al sur global, esto que llamamos el sur global. Es decir, cuando está hablando de la familia, de las tradiciones, de la religión, etcétera, tenemos que darnos cuenta de que nosotros, en Occidente, con nuestros, digamos, valores, etcétera, somos minoría. Es decir, que el mundo musulmán está con esa idea de, digamos, de tener un respeto a la religión, a la pareja tradicional, a la familia, etcétera, etcétera. Pasa igual en África, en muchos sentidos también en Latinoamérica. Es decir, se está intentando ganar a eso que llamamos ahora el sur global. Y yo creo que eso es importante. O sea, también ha ido dirigido a ese sur global. Y luego ha hecho pequeñas autocríticas muy de pasada, como los problemas que han tenido de desabastecimiento de las tropas, correcciones que hay que hacer en términos militares, en tecnologías. Por ejemplo, todos sabemos que al principio empezaron la guerra desastrosamente, y entre ese desastre pues estaba, por ejemplo, la utilización muy escasa de drones. Esto ya se ha solucionado primero con los drones iraníes y luego con la producción ya más masiva de drones por parte de Rusia. Es decir, ha hecho una cierta autocrítica muy velada, y ha dicho que, ojo, que esto es importante también, que son autosuficientes en armamento, que vamos a seguir produciendo armamento y que no tenemos problemas, que tenemos una industria militar
que nos permita hacer una guerra eternamente. Estoy exagerando, pero bueno. Y yo luego señalaría, ya digo, bueno, el ataque a los oligarcas exteriores, es decir, a los que están fuera, a los que se han ido, diciendo, bueno, con vosotros no contamos y aquí vamos a seguir permitiendo que haya ciertos elementos, digamos, oligárquicos que se enriquezcan, pero dentro de Rusia, sin sacar capitales fuera, invirtiendo dentro de Rusia. Y yo creo que además, otra cosa muy importante que he señalado, que tampoco es nuevo, pero bueno, es el reforzamiento de infraestructuras que lo conectan tanto con China y con Oriente. Es decir, ha citado el famoso tren, que se tardará mucho en hacerse, porque en fin, que va de Moscú a Kazán. Este ya está casi terminado, que jamás un tren de alta velocidad, por cierto, y que terminará yendo por Irkutsk, Vladivostok y bajando por Mongolia hasta China, seguramente, o directamente de Vladivostok cruzando el Amur. Bueno, una interconexión muy importante. Este proyecto, por cierto, está financiado fundamentalmente por los chinos. Y luego también ha hablado de la conexión bueno, del Ártico, el Ártico como gran vía de conexión de futuro, para llevar de Europa a Asia y de Asia a Europa todo tipo de mercancías. Otro muy importante es el que también no es nuevo, pero bueno, es el corredor económico norte-sur, es decir, un corredor económico que va desde el norte de Rusia, desde Moscú, y baja directamente, y ahí tiene dos pequeñas bifurcaciones. Una baja, atraviesa el mar Caspio, llega a Irán, y desde Irán ya puede salir pasado el estrecho de Hormuz por el puerto de Chabahar, por ejemplo, hacia la India, uno de sus grandes digamos, socios comerciales, y también haciéndolo completamente terrestre, pasando por Azerbaiyán y de Azerbaiyán a Irán. Este sería un complemento a la ruta de la seda, digamos, china. Yo le doy mucha importancia a esto, porque no olvidemos una cosa, que al final, cuando los chinos crean la ruta de la seda, no la ruta de la seda, la iniciativa de la franja de la ruta, como la llaman, y cuando digamos que Rusia propone sus ramales también, como este corredor norte-sur de transporte, al final lo que estamos viendo aquí es una disputa geopolítica brutal entre Estados Unidos, que está dominando Europa actualmente, Rusia y China por otro lado, porque todos saben que la clave es Europa. Es decir, al final la ruta de la seda China nueva, la nueva ruta de la seda nueva, China se hace para comerciar fundamentalmente con Europa, aunque luego se vaya también a África y otros sitios. Y al final la intervención norteamericana, una de las razones ha sido romper el comercio entre Rusia, sobre todo en el tema del gas, pero en general en todo, entre Rusia y Europa. Luego la gran disputa, la gran batalla se está dando por Europa, y a ver quién se queda con Europa. Esto, como ya dijo Putin en su momento, esta situación de guerra mundial híbrida, lo mencionan varias veces, los Lavrov y compañía ya dicen claramente lo de guerra híbrida constantemente. Bueno, esto durará años. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Por mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció su retirada de su participación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esto causó preocupación mundial. Mensaje del presidente Vladimir Putin que destruye a Occidente, en la que podría haber un conflicto mundial por la provocación de la OTAN, Occidente y Europa en proporcionar armamento a Ucrania, y esto ha llevado a que la situación de la operación especial se alargue más. Te invito a ver el video. El gran desfile de Corea del Norte del líder norcoreano Kim Jong-un en celebrar las Fuerzas Armadas del país, en el que el ejército exhibió un sinfín de misiles intercontinentales, incluidos 10 misiles Hwasong, los más avanzados del país. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.